noches a todos los hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de San Juan, ya en el capítulo 5. La semana pasada estábamos compartiendo la historia del paralítico de Betesda, que 38 años estaba sin poder caminar como cualquier otra persona porque tenía ese padecimiento. De repente Jesús aparece y le pregunta si él quiere ser sano. Y él le responde que hace mucho tiempo está ahí, que no puede o no tiene quien le pueda llevar hasta el lugar para poder recibir sanación, digo bien. Entonces Jesús le hace ese milagro, pero lo curioso, como habíamos recordado la semana pasada, es que este hombre no sabía quién era Jesús. Es decir, él recibió una sanación sin siquiera saber que era el Mesías el que está delante de él. Después Jesús se presenta delante de él, se le manifiesta como el Señor, como el Mesías, y así termina esa historia. Y eso es lo que empieza a causar controversia a los fariseos, porque ellos vieron que Jesús hizo otra vez una sanidad en el día sábado, que para ellos era sagrado, y además que se molestaron porque el hombre tomó su lecho después que Jesús le dijo que hiciera eso. Entonces ahora empieza a haber como una confrontación con los fariseos, y Jesús, a continuación, en el estudio que vamos a hacer hoy, empieza a defender su autoridad. Empieza a demostrar realmente que Él no solamente es el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo. Entonces, como introducción para empezar, ¿verdad? Dice: después de que el Señor sanara a un paralítico en el estanque de Betesda, los judíos comenzaron una persecución a muerte contra el Señor, porque había realizado este milagro en un día de reposo, como estaba en Juan 5:16. Pero como ya consideramos en nuestro estudio anterior, lo que Jesús había quebrantado no era el mandamiento bíblico, sino la absurda interpretación que los judíos hacían de él. Ahora bien, ante las acusaciones de los judíos, el Señor hizo una afirmación que de ninguna manera podía dejar indiferente a nadie. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, como está en Juan 5:17. Pero para ellos esto solo podía ser interpretado de una manera. Jesús estaba declarando su igualdad con Dios. Ellos se dieron cuenta perfectamente de que Jesús se estaba refiriendo al Padre de un modo exclusivo y único. No era lo mismo que cuando enseñaba a sus discípulos a orar y les decía que se dirigieran a Dios diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, como enseñó esto en Mateo 6:9. Esto también habría resultado extraño para un judío. De hecho, es difícil encontrar en todo el Antiguo Testamento a algún creyente que se dirigiera a Dios llamándole Padre de una forma tan personal. Aún así, es probable que una referencia de este tipo los judíos la hubieran pasado por alto. Pero la cuestión aquí era totalmente diferente. Ellos percibieron con total claridad que se estaba refiriendo a su Padre pretendiendo igualdad con él. Por supuesto, ellos no se cuestionaron si era cierto, simplemente le acusaron de blasfemia y añadieron otra causa más por la que merecía la muerte. Juan, el evangelista, ya había afirmado anteriormente la deidad del Hijo en el prólogo en el Evangelio de San Juan del 1 al 18. También ha recogido otras declaraciones similares de aquellos que trataron con Jesús. Por ejemplo, Juan el Bautista dijo de sí mismo que solo era un mensajero que preparaba el camino para el Señor, Juan 1:23. Mientras que Felipe le dijo a Natanael que habían encontrado a aquel de quien escribió Moisés, Juan 1:45. Y cuando Natanael tuvo su primer encuentro con Jesús, lo reconoció como el Hijo de Dios, el Rey de Israel, Juan 1:49. Incluso los samaritanos afirmaron que Él es el Salvador del mundo, el Cristo, Juan 4:42. Si tenemos en cuenta que todas estas declaraciones fueron hechas por judíos o samaritanos monoteístas, adquieren una gran importancia porque no pueden querer decir otra cosa que Jesús es el divino Mesías que había sido anunciado por las Escrituras. Entonces, esto era lo que realmente interpretaron los judíos, los fariseos, los religiosos, de que Jesús estaba afirmando ser Dios. Pero no había una confusión. Por eso es que muchas veces en otras religiones, cuando le quitan la divinidad a Jesús diciendo que Él era un ángel, como los testigos de Jehová, de que Él no es Dios, realmente
al cambiar inclusive el sentido de su propia palabra a la Biblia, donde ellos le quitan en todas partes donde Jesús dice, o los discípulos afirman que Jesús es Dios, no pueden negar realmente los hechos cuando Jesús mismo en muchas partes de la Biblia hablaba y se refería a Él como que yo y mi Padre trabajamos, mi Padre refiriéndose realmente a que Él es igual a Dios, ¿verdad? Entonces vemos realmente que Jesús manifestaba aquí ser Dios en Juan 5:17, ¿verdad? Entonces ahora, para comenzar nuestro estudio, vamos a leer este fragmento donde Jesús defiende su autoridad, que empieza en el versículo 19, pero podemos empezar ya desde el 17, ¿verdad? Donde Jesús ya empieza a hablar de su divinidad y de que es igual a su Padre. Del versículo 17 en adelante dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces acá vemos cómo Jesús defendió su autoridad, su divinidad, con muchas pruebas, con muchas afirmaciones de Él mismo, y donde no dejaba duda realmente de que Él estaba afirmando ser Dios. Entonces el estudio hoy de la autoridad, la afirmación de la autoridad de Dios se divide en 10 partes, en 10 afirmaciones de Jesús. Primer punto habla de que Él afirmó ser uno. Son uno en todo lo que hacen, o sea que ellos trabajan unánimemente. Entonces en el punto 2 son iguales en poder. El punto 3, iguales en conocimiento. El punto 4 dice iguales en capacidad de dar vida a los muertos. En el punto 5, iguales en autoridad para juzgar. El punto 6, iguales en dignidad y honra. El punto 7, iguales en poder para impartir vida eterna. El punto 8, autoridad sobre la muerte. Punto 9, iguales en tener vida eterna en sí mismo. Y punto 10, autoridad para salvar y condenar. Es decir, todas estas afirmaciones que Jesús hizo eran las que siempre se afirmaban que correspondían a Dios. Entonces Él estaba afirmando en todos estos versículos que Él poseía todas estas autoridades o toda esta autoridad. Entonces estaba defendiendo realmente su divinidad. Y el primer punto, que está en el versículo 5:17, donde dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Habla del primer punto, son uno en todo lo que hacen. Dice aquí en la explicación, cuando aquel hombre se hundió en el pecado, el Señor Jesús y el Padre no les fue posible descansar en el día de reposo, hablando de Adán. Aunque Dios descansó después de la creación del universo físico, después de la creación del hombre, no descansó porque el ser humano se hundió en el pecado. Y una vez más deseamos mencionar que trataban más y más de matarle, no solo porque violaba, según ellos, el día de reposo, sino también porque se presentaba como siendo igual a Dios. Entonces, decía Jesús, mi Padre y yo trabajamos.
En Hebreos habla también que Dios sustenta toda la creación con el poder de su palabra. Es decir, que Dios nunca descansa, Él está continuamente trabajando, porque si Él dejara de trabajar, entonces habría un caos en el mundo, ¿verdad? Todo lo que es esencial para la vida dejaría de existir. Él trabaja en todo momento. El descanso, de hecho, que Él hizo, cuando decía en el día sexto, Él descansó, hablaba de su obra de la creación, pero aún así Él seguía trabajando porque Él tenía que sustentar todo lo que creó, ¿verdad? Para que todo funcione en armonía. Entonces, el primer punto dice que Jesús es uno con el Padre, ¿verdad? Yo y mi Padre trabajamos. Es decir, los fariseos le cuestionaban a Él por qué Él hacía todas esas cosas en el día de reposo. Y ellos debían entender, si ellos realmente creían que Jesús era Dios, que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, deberían entender que Él es el Señor del día de reposo y que a los que se le terminó descansar ese día era al hombre. Por eso una parte de la palabra dice que el día de reposo no fue hecho para Dios, sino para el hombre. Era para que pudiera descansar, pero Dios, siendo el Señor del reposo, del día de reposo, Él trabaja continuamente. Por eso es que Él obraba en los días de reposo, hacía sanidades, hacía milagros, porque Él es el Señor de todo y Él es el que determinó ese día. Por hecho, Él puede hacer en ese día lo que realmente Él considere justo, porque Él es el que legisló ese día. Entonces, el primer punto dice que son uno en todo lo que hacen. Ahora vamos al segundo punto. Son igual en poder. Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Es decir, que tienen la misma, igualdad en poder. Ellos no es que el Padre es más poderoso que el Hijo, ni viceversa. Ellos son realmente, como una vez habíamos estudiado en teología sistemática, son tres personas, pero una esencia, ¿verdad? Que es la deidad. Entonces, son igual en poder. Entonces, el mismo poder que tiene el Padre, también lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo, porque nosotros creemos en la Trinidad del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, iguales en poder, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Señor Jesús estaba diciendo que Él era Dios y que Él podía hacer lo que hace Dios. Estas palabras revelan una relación y armonía perfecta entre el Padre y el Hijo. Por ello, la acusación que lanzaron contra Él fue absurda. El Hijo no contradecía al Padre, ni el Padre contradecía al Hijo. Por eso Jesús hacía lo que Dios hacía. Por lo tanto, Jesús podía perdonar los pecados. Luego continuó diciendo que hay una relación personal e íntima entre el Padre y el Hijo. Entonces, Jesús demostraba realmente su deidad. Ahora Él estaba afirmando porque Él es Dios, pero Él también demostraba su deidad con los milagros que hacía, que nadie podía hacer, solamente Dios. Y que en una parte también Él perdonaba pecados que solamente Dios podía perdonar. Entonces Él realmente estaba mostrando al pueblo judío que Él es el Dios encarnado que vino a salvar a su pueblo, como lo había prometido Dios en Isaías 53, ¿verdad? Que iba a venir el Mesías y que iba a salvar a su pueblo, que iba a morir por los pecados. Porque como están en uno de los libros de Moisés, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces debía venir un Mesías que tenía que morir por ellos, y era Jesús presentándose delante de ellos. Entonces el segundo punto de la autoridad de Jesús dice que es igual en poder. Él es todopoderoso, Él tiene el poder sobre todo. Por eso Él dice: yo soy la resurrección y la vida, porque Él tiene el poder aún sobre la muerte, ¿verdad? Él es todopoderoso, por eso podía sanar, podía perdonar pecados, porque solamente Dios puede hacer eso, ¿verdad? El tercer punto: iguales en conocimiento. San Juan 5:20 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, ¿verdad? Iguales en conocimiento, ¿verdad? Cristo habla de una relación entre Él y el Padre que se sustenta en el amor mutuo.
si bien el Hijo procede del Padre por vía mental, ya que es el Logos, lo engendra con amor. Esto adquiere un sentimiento ontológico y objetivo que determina cómo es la verdadera comunión entre las dos personas divinas, entre las personas divinas. En este caso, el amor coincide con la generación. Es notable observar que el verbo que Juan usa para referirse al amor entre el Padre y el Hijo no es el amor ágape, sino el fileo, que expresa la idea de amor en su intensidad emotiva y afectiva. Es necesario entender que por generación todo cuanto el Padre tiene es el Hijo. No es que lo haya alcanzado poco a poco, es que eternamente le pertenece y Él lo tiene. El Padre se expresa absolutamente a sí mismo en el Hijo, revelador absoluto del Padre. Por esa razón puede decir que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Acá vemos algo absoluto, que solamente Jesús podía decir eso. Nadie conoce al Padre como el Hijo. Todos podemos tener un conocimiento de Dios, pero de una forma como Él decidió revelarnos a través de su palabra. Pero el único que tiene un conocimiento absoluto del Padre es el Hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eternamente está, ligado al Padre, así como el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, nadie conoce al Padre sino el Hijo. En cada una de las dos personas divinas, Padre e Hijo, está el conocimiento pleno del otro. Este conocimiento no es por experiencia o, como decía Cirilo, por aprendizaje, sino por naturaleza. En tal sentido, la actividad del Hijo no es un reflejo de la del Padre, sino una completa coincidencia con la de Él. De otro modo, el obrar del Padre y el obrar del Hijo son idénticos. Entonces Jesús también está hablando de que Él es igual en conocimiento al Padre. Él conoce todos los misterios del Padre. ¿Por qué? Porque Él es eternamente Dios y eternamente está ligado al Padre, así como también el Espíritu Santo está ligado eternamente a esa Trinidad, ¿verdad? Entonces, lo que forma la deidad, un solo Dios. Siempre el pueblo judío creyó en un solo Dios, pero nunca tuvo ese conocimiento que realmente ese Dios se manifiesta en tres personas, ¿verdad? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora Jesús vino a revelarse como la segunda persona de la deidad, y después vemos que también Jesús asciende a la diestra del Padre y viene el Espíritu Santo, que hoy está con nosotros todos los días acompañándonos para nuestro crecimiento en la vida cristiana. Entonces el tercer punto dice que son igual en conocimiento. Después Jesús dice que son iguales en su capacidad de dar vida a los muertos. Juan 5:21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. La misma autoridad que el Padre. El único que tenía la autoridad para levantar a los muertos, para dar vida, es Dios. Pero Él también dice que tiene esa autoridad. Entonces, aquí una vez más Él sigue poco a poco mostrando con argumentos que Él es Dios y que tiene la misma autoridad que el Padre. Entonces dice acá, porque el Padre, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dice, a lo largo de toda la Escritura, la facultad de dar vida es una prerrogativa divina. Y al hacer esta afirmación, Jesús nuevamente se está colocando al mismo nivel que Dios. Es cierto que hubo profetas como Elías y Eliseo que resucitaron muertos, pero lo que el Señor está declarando aquí es su poder vivificador a un nivel mucho más elevado. Aquellos profetas eran simplemente mediadores, mientras que el Señor alude a su propia autoridad para dar vida a los que quiere. Y por otro lado, su capacidad para dar vida iba más allá del orden natural, abarcando también la vida espiritual. De hecho, esta era una de las obras maravillosas que había venido a hacer. Con esto coincide la presentación que encontramos de Jesucristo en el primer capítulo de Apocalipsis 1:17-18, que dice: yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces vemos realmente la autoridad de Jesús sobre la muerte, sobre
la autoridad de dar vida. Así como el Padre da vida, yo también tengo esa autoridad, decía Jesús. Y como dice acá el estudio, ya hubo en su momento sucesos donde personas que habían muerto a través de profetas habían vuelto a la vida. Pero Jesús no solamente tenía autoridad, como decía en el estudio, estos profetas fueron mediadores, así como Elías, así como Eliseo, pero ellos fueron mediadores de Dios para dar vida a estas personas. En cambio, Jesús mismo es el que que tiene autoridad para dar vida. Él no es un mediador, Él es el que tiene el poder para dar vida. Pero no solamente Jesús tiene el poder para dar vida a los que han muerto, sino que tiene poder para dar vida eterna. Eso es lo que Él vino a darnos a nosotros, la vida eterna. Lo que los profetas hicieron en su momento era dar vida, pero esas personas después volvieron a morir. Pero lo que Jesús nos promete es darnos vida, pero una vida eterna, una vida eternamente con nuestro Dios, si creemos, si vivimos para Él, ¿verdad? Entonces, como dice el punto 4, iguales en capacidad de dar vida a los muertos. Continuando, vamos al punto 5. Iguales en autoridad para juzgar. Esto está en San Juan 5, 22 y 27. Dice San Juan 5, 22 y el 27, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Entonces, Dios tiene la autoridad. Solo Dios tiene la autoridad para juzgar. Entonces, ¿por qué Jesús puede juzgar y tiene esa autoridad? Porque Él es Dios, porque Él tiene realmente esa autoridad. Y si no la tuviera, si no pudiera juzgar, no pudiera hacer juicio, entonces no sería Dios. Entonces, iguales en autoridad, como dice acá, nos encontramos con otra de las funciones propias de Dios, la de juez supremo. Como está escrito en Jeremías 25:31, Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, ¿verdad? Jehová es el que tiene la autoridad de juzgar, de hacer juicio. Entonces, cuando Jesús dice que Él tiene la autoridad, el poder para juzgar, es porque realmente muestra su deidad, su autoridad. Dice, sin embargo, una vez más, esta prerrogativa divina es ejercida por el Hijo. Y notemos su carácter universal. Todo el juicio dio al Hijo. Todo, absolutamente. No es que le dijo parte de juzgar, se le otorgó, sino que absolutamente todo. Todo lo que se pueda juzgar lo tiene a su poder el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Sabemos que Él es Hijo con relación al Padre en lo que es esa relación, esa comunión, pero en lo que es en deidad están iguales en poder, en autoridad, en todo. Entonces dice acá, todo el juicio le dio al Hijo. Naturalmente, para que el Señor Jesús haga esta obra, ha de tener un conocimiento absoluto y una justicia perfecta, puesto que lo tiene el Padre, ha honrado al Hijo encomendándole la facultad de juzgar al mundo. Veamos cómo lo expresó el apóstol Pablo en Atenas, en Hechos 17:31, que dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora bien, para nosotros la idea de juzgar se limita al concepto de un juez sentado en un tribunal, pero cuando examinamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que su significado es mucho más amplio y que va ligado con la posición del rey. Veamos cómo el salmista asocia los dos conceptos de juez y rey en la persona de Dios. Primeramente en Salmo 96:10 dice: decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Y en Salmos 98:4-9 dice: cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos a Jehová con arpa
y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Por lo tanto, el Hijo no solo es el juez de toda la tierra, sino también Rey Supremo. El Padre le ha dado este honor. Entonces, también Jesús tiene la autoridad de juzgar. ¿Por qué? Porque realmente Él es Dios. Él cumple con todos los requisitos y los atributos de Dios. Entonces, Él demuestra esto en sus afirmaciones aquí delante de los fariseos. Él empieza a defender y a mostrar realmente su autoridad. Que Él tiene autoridad sobre todo. Y estamos ya desarrollando 5 de las 10 autoridades que Él mostró tener y que solamente se le atribuye a Dios. Entonces, no había duda, no había excusa para los fariseos, para los judíos, para decir que Él no es Dios, porque Él realmente está demostrando con poder, con milagros, con señales y prodigios que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías prometido al pueblo de Israel. Entonces, el punto 5 dice que tiene la misma autoridad que Dios para juzgar, o tiene la autoridad de juzgar porque es Dios. El punto 6 dice, iguales en dignidad y honra. San Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Dice, aquí se explica la razón por la que el Padre ha entregado todo el juicio en las manos del Hijo. Y se añade algo muy importante que los judíos que le escuchaban en aquel momento no querían aceptar. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ellos pretendían honrar a Dios al mismo tiempo que rechazaban y querían dar muerte a su Hijo. Y esto es imposible. Ahora bien, observemos que la forma en la que debemos honrar al Hijo es la misma en la que honramos al Padre. Esto sería una barbaridad si el Hijo no fuera igual al Padre. Y podemos imaginar la reacción de los judíos al escuchar sus declaraciones. Ellos habían aprendido por las Escrituras del Antiguo Testamento que solo Dios debe ser adorado y que Él no da su honra a otro, como está en Isaías 48:11. Por lo tanto, una vez más, la única conclusión posible es que el Hijo realmente es Dios. Así que el Padre quiere que se rinda al Hijo la misma adoración que Él recibe, puesto que no existe desigualdad ninguna entre los dos. Y así lo entienden también todos los seres celestiales que están alrededor del trono de Dios y le rinden su adoración en Apocalipsis 5:11-14, que dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 25 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces vemos aquí realmente que en Apocalipsis se refiere al Cordero, y sabemos que el Cordero es, como dijo Juan el Bautista, es aquí el Cordero que viene a quitar a salvarnos del pecado. Entonces ahí dice que el Cordero merece toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, ¿verdad? Todo lo que realmente es digno o merecedor de Dios se lo atribuye también al Cordero. ¿Por qué? Porque realmente Jesús es la segunda persona de la divinidad y merece todo lo que el Padre merece. Por eso dijo Jesús en el 5:23, ¿verdad? Que el que no honra al Hijo, no honra al Padre. No puedo yo decir que voy a honrar al Padre, pero no honro al Hijo, ¿verdad? Estos van ligados, no pueden estar separados el uno al otro. Así como honramos al Padre, debemos honrar al Hijo. Si honramos al Padre, pero no honramos al Hijo, entonces no honramos a Dios, y viceversa. Entonces,
En el punto 6 habla de que son iguales en honra, merecen la misma honra tanto el Padre como el Hijo, ¿verdad? Porque todo se lo entregó al Hijo el Padre. El punto 7 dice, iguales en poder para impartir vida eterna. Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Sobre la base de la dignidad y autoridad que el Hijo tiene, su palabra debe ser oída y aceptada como divina. Como divina. Él es aquel profeta que Dios había anunciado por medio de Moisés y al que se debía oír para vivir, como está en Deuteronomio 18, del 18 al 19, que dice, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo te mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo les pediré cuenta. A través de Moisés, Dios ya había prometido que iba a haber un profeta, pero que iba a ser mayor que todos y que a él tenían que escucharle y lo que él enseñaba tenían que obedecer. Y el que no obedecía lo que él decía, Dios mismo le iba a pedir cuenta. Y eso es realmente lo que vino a hacer Jesús. Él vino a hablar todo, a dar testimonio del Padre, y todo lo que él conoce del Padre vino a revelar a su pueblo, pero el pueblo de Dios le rechazó, ¿verdad? Los judíos, los religiosos le rechazaron por su maldad, por su dureza de corazón, ¿verdad? Entonces, dice acá, ahora bien, oír la palabra de Jesús significa no solo escucharla, sino también recibirla como palabra de Dios, creerla y obedecerla. Solo esa forma de oír es la que trae salvación eterna al hombre. Por supuesto que además de oír al Hijo, hay un creer también en el que hay que creer también al que hay que creer también en el que le envió. Y como dice, y cree al que me envió. Una vez más, vemos que no se puede separar la fe en el Hijo de la fe en aquel que lo envió. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida eterna que Cristo ofrece a los que creen en Él comienza ahora, en el momento presente. Fijémonos que Él no dijo, tendrá vida eterna, sino que tiene vida eterna. Y ahora añade que este estado es permanente e irreversible y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El pensamiento aquí es que quien cree en Cristo, tal como Él ha indicado, no será condenado ni ahora ni en el futuro. Entonces, como nosotros habíamos hablado de la predestinación, sabemos que Dios a lo que escoge, Él santifica y Él ayuda a que llegue hasta el final del camino. Él no nos va a soltar y la vida que Él nos promete es realmente segura. Como dice también en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros sabemos, creemos que Él es el que va a poner nosotros qué cómo hacer, y lo que Él empezó nosotros lo va a perfeccionar hasta el último día, hasta que podamos llegar a la plenitud, ¿verdad? Como dice también el Espíritu Santo, es nuestra garantía, para nuestras arras de nuestra salvación. Entonces, Él nos da seguridad, nos da salvación. Él lo hace, la salvación que Él nos da es completa, ¿verdad? No es parcial. Entonces, el punto 7 dice que son iguales en poder para impartir vida. Ya estamos por terminar. El punto 8 dice, autoridad sobre la muerte. San Juan 5:25, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Jesús dice que estos muertos espirituales oirán la voz del Hijo de Dios. Aquí utiliza el título divino que le pertenece por el hecho de ser Dios en unidad con el Padre. La misma voz de autoridad que llama a los muertos físicos a la vida cuando quiso, así también la misma voz de autoridad trae al muerto espiritual a la vida eterna. Esa es la misión de Cristo, ya que vino para dar esa vida. Entonces, como dice San Juan 5:25, los muertos oirán su voz. Entonces, ¿cómo pueden oír la voz de Jesús si Jesús solamente fuera un simple profeta o un ángel, como muchos dicen, ¿verdad? Como otras religiones lo tienen a Jesús? Si Él fuera solamente profeta, ¿cómo podrían oír la voz de Él los muertos? La única explicación es porque es Dios, porque tiene la autoridad divina de hacerlo. Entonces aquí también Jesús en el punto 8 habla de que Él tiene autoridad sobre la muerte.
Así como cuando le llamó a Lázaro, cuando nombró el nombre de Lázaro, este salió y resucitó, tuvo vida. ¿Por qué? Porque él, como dijo en San Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, solamente él puede ser todo eso y afirmarse eso siendo únicamente con la explicación de que es Dios. De otra manera, como vemos, serían puras afirmaciones, pero él demostró realmente todo lo que decía con hechos, de que él es Dios, de que él es igual al Padre. Entonces el punto 8 dice, tiene autoridad sobre la muerte. Y el penúltimo punto, el punto 9, igual es en tener vida eterna en sí mismo, como dice en San Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida eterna en sí mismo. El Padre es la única fuente de vida auténtica, pero ha confiado al Hijo la comunicación de esa vida. No hemos de suponer que el Padre ha concedido esa vida al Hijo de la misma manera que le ha otorgado al resto de sus criaturas. En ese sentido, el Hijo es eterno, al igual que el Padre, y no ha tenido un comienzo como todas sus criaturas. Lo que quiere decir es que en sus consejos eternos respecto a la redención del hombre, ha dispuesto que sea su Hijo amado quien da vida a la humanidad perdida. En Cristo la vida de Dios ha sido manifestada a los hombres, como está en Juan 1:2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces vemos realmente que también Jesús tiene autoridad, como dice acá, igual en tener vida eterna en sí mismo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida eterna en sí mismo. Vemos también que Él es eterno, como dice en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Jesús no fue alguien engendrado, creado, Él realmente es eterno, porque es Dios, está ligado eternamente con el Padre, entonces vemos realmente que es eterno. Y para terminar, el último punto, autoridad para salvar y condenar. Juan 5, 28, 29. Juan 5, 28, 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dice, saldrán a resurrección de vida o a resurrección de condenación. Algunos afirman que la resurrección solo pertenece a los verdaderos cristianos, mientras que los incrédulos serán castigados por medio de una aniquilación completa. Pero eso no es lo que dijo el Señor Jesucristo. Él afirmó que tanto los creyentes como los incrédulos resucitarán. Ahora bien, es evidente que cuando los mortales resuciten, no todos se encontrarán en el mismo estado. Algunos resucitarán para heredar la vida eterna, mientras que los otros lo harán para recibir su condenación. Sin duda, esto es terrible y espantoso, más allá de lo que podamos decir o imaginar. Pero las palabras de Jesucristo son claras e inequívocas. Como vemos, solo hay dos opciones, vida eterna o condenación eterna. Ahora bien, es función de que se decide nuestro destino eterno, en función de que se decide nuestro destino eterno. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A primera vista, podríamos pensar que lo que está enseñando es que la salvación se alcanza haciendo buenas obras, pero esto no es lo que ha dicho hace un momento. Recordemos que Él había dicho que las condiciones para tener vida eterna son oír su palabra y creer en el que le envió. Juan 5:24. Además, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, sin que pueda hacer ninguna obra para salvarse a sí mismo. Entonces, tal vez debemos preguntarnos a qué obra se refería el Señor, y la respuesta nos la proporciona Él mismo. Cuando los judíos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él contestó, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. San Juan 6, 28 al 29. Y de la misma manera también explicó cuáles son las malas obras que
traen la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. San Juan 3:19. Deducimos, por lo tanto, que los hombres serán juzgados según la actitud que adopten hacia Él, hacia Cristo Jesús. Y esto se aplicaba, en primer lugar, a aquellos judíos que le escuchaban buscando la forma de matarle, pero también a todas las demás personas que, aunque no tienen estos deseos criminales en su corazón, sin embargo lo ignoran, no le aman y tampoco le honran como su Dios y Creador. Ahora bien, también hay que aclarar que aunque las buenas obras no son la causa de la salvación, sin embargo, así de la salvación dice acá, la salvación, sin embargo, sí que se deben ser su efecto, es decir, sí que tenemos que hacer buenas obras. La auténtica fe en Cristo debe producir obras dignas de Él. Tan importantes son que podemos ver la fe o la ausencia de ella por la conducta de la persona. El Señor dijo: por sus frutos los conoceréis, en Mateo 7:20. Y Santiago afirmó que la fe sin obra es una fe muerta, Santiago 2:26. Entonces el último punto dice: autoridad para salvar y condenar. ¿Verdad? Jesús, como dice Apocalipsis, Él tiene la llave de las Hades y la muerte. Él vino para salvar, pero a todos aquellos que rechazan su salvación también, Él es el que va a condenar, ¿verdad? Quien le va a dar ese juicio. Todos vamos a comparecer, dice, delante del trono de Cristo. Cada uno vamos a comparecer delante de Él y serán probadas nuestras obras, si fueron hechas, si hicimos buenas obras o malas obras. Y vemos que realmente las buenas obras es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y vivir para Él. Como dice Jesús, el que oye mis palabras y las guarda, es el que me ama. Entonces nosotros tenemos que realmente escoger el buen camino, ¿verdad? O si no, tendremos la triste noticia de un día despertarnos, pero sin Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Él vino para salvarnos, pero así también va a haber momentos en donde Él va a juzgar, porque Él es juez, Él es Dios. Y entonces vemos aquí, en estos 10 puntos, cómo Dios, Jesús mismo, defendió su autoridad, de por qué Él hacía todas las cosas, de que Él es juez, de que Él tiene poder sobre la vida y la muerte, de que Él es igual al Padre, de que Él es el que va a juzgar todo, de que Él merece la misma honra que el Padre. Entonces vemos realmente esto y cómo Jesús defendió su autoridad. Entonces esto es lo que hoy hemos aprendido, y que nosotros también podamos, como hijo de Dios, creer en Jesús y su autoridad y creer en su divinidad, y que la palabra de Dios realmente expresa claramente una y otra vez su divinidad, y que podamos aceptarle a Él como nuestro Señor y Salvador, y para que un día podamos tener vida eterna, para que podamos estar eternamente con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, esto era lo que hoy desarrollamos, la autoridad de Cristo.